temas son diversos y muy valiosos, debido a su rico contenido y la forma como lo proyecta. Ha escrito artículos en diversos periódicos y revistas de ejecutivos. Actualmente entrena a ejecutivos, vendedores y empleados de 52 empresas multinacionales. Damas y caballeros, queda con ustedes Gildardo Avendaño. Mis queridos amigos, estamos en su programa Líderes en Acción, en vivo a todo color, con cobertura a 11 países, y el día de hoy va a ser un programa muy interesante. Siempre hemos hablado de que un negocio, cualquier negocio, surge de una idea, de un concepto y de una decisión valiente. Alguien ha tomado una decisión valiente porque tiene un talento. Pero aquí es donde se comprueba lo que decía el famoso John Maxwell, aquel que hablaba de las 21 leyes irrefutables del liderazgo. A veces el talento no es suficiente. Y claro que no es suficiente, porque hay que conocer muchas cosas de los negocios. El día de hoy vamos a hablar por qué las razones del fracaso en los negocios. Y el día de hoy precisamente tenemos a un experto de lujo, porque si este tema de las razones del fracaso en los negocios debe ser tratado por un experto, creo que escogí al ideal. Él es Omar Gordillo, licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una especialidad en Desarrollo de Negocios por la Universidad Complutense de Madrid. Es director general de Consultoría de Negocios, Soluciones de Alto Impacto, consultor empresarial de PYME, JICA, agente capacitador externo, acreditado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y presidente de un capítulo de BNI, del capítulo Embajadores. También fue, ahorita está tomando su año sabático, Toastmaster, un comunicador y un líder certificado. Imagínense nada más la preparación que tiene este personaje para hablarnos de este tema. Bienvenido, Omar, a Líderes en Acción. Por favor, platícanos cómo te llevó la vida a ser un asesor, consultor y formar esta empresa de consultoría de negocios. Muchas gracias, Gildardo, por el espacio aquí en tu programa. Yo estudié economía porque quería incidir en cambios positivos para nuestro país. Y dentro de la carrera, pues hay distintas directrices para tomar economía bursátil, monetaria, financiera, etc. Pero siempre me interesó el ver cómo generar mayor productividad en el país. Entonces tomé la parte de desarrollo económico. Fue ahí donde me di cuenta que requería incidir en las empresas para hacerlas más productivas, dado que en Latinoamérica la mayor parte de las empresas son familiares. Y al ser familiares tienen muchas fortalezas, pero también bastantes áreas de oportunidad. Y ahí es donde decidí enfocarme para impulsar el desarrollo y entonces impulsar a que nuestro país pues fuera una mejor fuente de oportunidades para todos. Gracias. ¿A qué edad empezaste este negocio tan interesante? Pues fue a los 24 años. A los 24 años decidí empezar mi propio proyecto de emprendimiento, mi propio despacho. Entonces, desde aquel momento tengo ese espíritu emprendedor, dado que pues, los emprendedores requerimos manejar nuestra agenda, nuestros tiempos y también mantenernos constantemente capacitados. Entonces, fue cuando decidí pues estar inmerso en todo el mundo del emprendimiento y pues constantemente me he ido preparando, he ido pues avanzando en los distintos puntos en los que hay que hacer, acercándome a Secretaría de Economía para buscar acreditaciones, a Secretaría del Trabajo, a organizaciones internacionales como Toastmasters y manteniéndonos, certificándonos constantemente para poder brindarle a nuestros clientes pues, la información más actual y de impacto para sus empresas. Gracias. Cuando habla de Toastmasters, cuando desarrollan habilidades de comunicación y liderazgo y se certifican y se reconocen a nivel internacional, Omar tiene la certificación con el grado plata como comunicador competente y obviamente le falta algunos proyectos por presentar para que sea un Toastmaster distinguido, el máximo grado que debe tener un comunicador y un líder. Pero no obstante eso, también es presidente de un capítulo de BNI, Business Network International. Brevemente platícanos esa parte, porque ahí se concentra
un grupo de personajes, emprendedores, empresarios, para hacer negocios. Con todo gusto, Gildardo. BNI es una organización internacional líder en su tipo para dar referencias de negocio y generar redes de confianza que permitan a los socios poder establecer negocios entre ellos y entre todas sus redes de contactos, buscando proveedores confiables, negocios concretados y también con actualización y entrenamiento constante. Yo tengo el privilegio de presidir un capítulo con todo un equipo de liderazgo y de comités que hay dentro del mismo, donde lo que buscamos es ser empresarios de alto rendimiento, empresarios que se despiertan a las 5 de la mañana para asistir puntualmente y cada semana a juntas de negocios, donde mientras la competencia duerme, nosotros hacemos negocios de manera estructurada, con métricas, con estadísticas, con objetivos y resultados, lo que nos permite, yo lo veo así, ver BNI como un brazo muy importante dentro de la estrategia comercial de una empresa, sobre todo de una pyme, porque muchas veces tenemos idea a qué tipo de mercado le vamos a llegar, etcétera, pero no tenemos los canales adecuados. Y actualmente las relaciones públicas son una fuente muy importante de generar nuevas relaciones y nuevos negocios. Y para eso BNI es experto en este tema. Así es. Y él, como lo mencionó, es presidente del capítulo Embajadores. ¿Cuándo y dónde sesionan, por si alguien está interesado en asistir? Claro que sí, Gil. Sesionamos los días miércoles a las 7:10 de la mañana en las instalaciones de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México. Pues lo que buscamos son empresarios de alto rendimiento que les interese generar nuevos negocios, estar en contacto con otros empresarios, y los invitamos a que nos acompañen en nuestras sesiones. Los miércoles nada más se van a poner los datos de contacto para que podamos enviarles la invitación y con todo gusto puedan vivir la experiencia de BNI. Ahí lo tienen, amigo. Acabamos de empezar y ya se llevaron dos tips interesantes antes de entrar al tema de las razones del fracaso del negocio. También vemos en la experiencia que tiene Omar Gordillo, que hizo precisamente una especialidad en Madrid, en la Universidad Complutense. Platícanos de esa experiencia, por favor. Pues mira, Gil, siempre es importante ampliar tus horizontes. Y cuando yo estudié la carrera en la Facultad de Economía, siempre busqué el especializarme, sobre todo en la línea que iba de negocios. Por ello es que, dada la cercanía que yo tengo con España a nivel familiar, decidí realizar allá la especialidad. Y Madrid pues es mi segunda ciudad preferida. Después de Ciudad de México, como dicen los madrileños, es de Madrid al cielo. Es una ciudad cosmopolita, impresionante, donde también hay universidades de muy buena calidad. Y entonces allá tuve la experiencia de convivir en un ambiente universitario con personas de distintas partes del mundo que traían visiones y políticas distintas para hacer negocios. Y esa especialidad fue muy enriquecedora, porque entonces hubo una fusión entre ideas europeas, latinoamericanas, etc. Y de ahí poco a poco fui conformando una estrategia que después traje hacia México para poder hacérsela llegar y ayudar a nuestros clientes. Mira qué interesante. Y ya formaste consultoría de negocios, soluciones de alto impacto. ¿Cuál fue el principal reto, digamos, paradigma que te enfrentaste en México cuando empezaste a dar consultoría, asesoría de negocios? Mira, Gil, hay algunos aspectos que quizás son culturales. Lo primero es que quizá pues, a nivel generacional nuestros padres siempre nos inculcaron: estudia, prepárate e ingresa en una empresa para hacer carrera laboral. Afortunadamente en su tiempo esas condiciones estaban dadas porque las grandes empresas daban buenas prestaciones, buenos salarios, buenas oportunidades de desarrollo. En la actualidad, dado que ya las condiciones no son las mismas, el personal es contratado vía outsourcing, etc. Los principales retos a los que me enfrenté fueron principalmente de la familia. El decir: oye hijo, pero no vas a tener un sueldo seguro, no tienes tu cartera de clientes sólida, ¿cómo le vas a hacer? ¿Por qué no optas por el camino que ya está trazado? Y justamente esos son de los principales retos a los que se enfrenta un emprendedor. Primero es el tema
de que a veces cuando tú emprendes, tu familia te ve como que no estás trabajando, como que no estás siendo productivo, pero estás sembrando, 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 y la cosecha no necesariamente llega rápido, pero de que llega, llega. Otro de los principales retos tiene que ver con el flujo de efectivo. Un emprendedor pues tiene que tomar sus ahorros para poder cubrir sus gastos recurrentes mientras su negocio está creciendo la semilla que se sembró. Obviamente los ingresos van de menos a más, ¿sí? Y dependiendo el empeño, la dedicación que se le ponga, es como, y las estrategias también, es como ese flujo de efectivo se empieza a estabilizar. Entonces, los principales retos normalmente son con la familia, porque no creen que uno pueda emprender y lograr un negocio exitoso, pero también el hecho del mercado, la competencia, distintos aspectos que influyen en los resultados de un negocio y que también muchas veces cuando alguien pone un negocio no los considera, porque los principales retos a los que nos enfrentamos todos los emprendedores son a que ponemos un negocio con el corazón. Siempre lo ponemos con el corazón por delante, porque queremos emprender un negocio de algo que nos gusta, de algo que nos apasiona, de algo en lo que somos muy buenos haciendo, pero descuidamos toda la parte de estructura. Entonces, ¿cuáles son los procesos clave? Las actividades, las sinergias y sobre todo los costos. Entonces, no consideramos eso y entonces el principal reto es convertir esa idea, ese sueño en un proyecto viable. Y justamente ese es mi trabajo. Ayudarle a los emprendedores a que si ese sueño que tienen y que están impulsando desde el corazón, lo puedan aterrizar en un proyecto viable, estructurado y rentable. Justamente ese es mi trabajo. Claro. Fíjate lo interesante que está comentando Omar, ¿no? A veces nuestro primer paradigma, nuestro primer bloque que tenemos es nuestra propia familia, como él lo comentó. Nos preparamos para que dicen estudia, hijo, para que encuentres un buen empleo en una buena empresa y tengas un salario seguro. Los 15 y los 30 recibas tu dinero. Y ese es el gran problema. Por eso en México habemos pocos emprendedores, cuando hay una gran oportunidad. Lo que necesita este país verdaderamente son emprendedores. Es sano decirlo, que a veces cuando egresas de la escuela hay que trabajar para generar experiencia, tener un conocimiento integral del funcionamiento del negocio, tener alguna red de contactos, pero el tener una mentalidad, una actitud emprendedora hace la diferencia. También me gustó que lo haya comentado. El que insiste, persiste, encuentra. Tarde o temprano vas a tener éxito. Y eso, como lo mencionamos, es bíblico. El que siembra cosecha, el que toca le abren, el que busca encuentra, el que da recibe. Hasta ahí vamos bien. Pero síganos platicando porque ahora sí entramos en tema. ¿Qué es el emprendimiento? Platícame, Omar, por favor. Mira, Gil, el emprendimiento es la acción de movernos de nuestra zona de confort, precisamente para lograr mejores resultados. Muchas veces creemos que solamente cuando disponemos de mucho tiempo o por alguna razón no encontramos un buen trabajo, es un buen momento para emprender. Yo considero que en la actualidad, dadas las condiciones que tiene el mundo a nivel económico, político, social, etc., siempre es un buen momento para emprender. Lo de hoy es el emprendimiento. Aunque tengamos un sueldo seguro, aunque tengamos un buen puesto en una empresa, o aunque estemos en la universidad todavía cursando algunos semestres para finalizar, siempre es bueno emprender. ¿Por qué? Porque el emprender nos lleva primero a generar una idea que nazca de nosotros. Entonces, ya el emprender es el contribuir, el aportarle algo a la sociedad, pero algo nuestro. Porque cuando trabajamos para otra empresa, le estamos ayudando a alguien más a cumplir su sueño. Pero ¿dónde quedan nuestros sueños? Entonces yo lo veo más desde el lado filosófico de cuál es el sueño que tú tienes, qué es lo que siempre has querido hacer y por qué no te has aventurado a hacerlo. Emprender es traspasar esa barrera de los miedos para poder concretar algo que nace desde nuestro interior y que muchas veces el miedo
el tema de las opiniones, como decíamos, de la familia, de los amigos, el tema social. No es que ahora no es un buen momento para emprender por el señor Trump, el muro, siempre va a haber excusas, siempre va a haber pretextos, pero el emprender es atravesar esa barrera del miedo, y que la mayoría de las personas no lo hace. Pero algo muy importante es que siempre las cosas más preciadas y más importantes se van a encontrar del otro lado de la barrera del miedo, y no van a ser encontradas por todos, solo para los que tengan la determinación de traspasar esos miedos. Y entonces el emprender es una cuestión, sí, de adrenalina, de miedo, de desvelos, bueno, hay muchas emociones mezcladas en el emprendimiento. Sin embargo, cuando poco a poco nos vamos acercando a ese sueño que queremos compartirle a la sociedad, y que sobre todo nos van a retribuir de manera justa por ello, pues entonces me parece que el ser humano está alineando su propósito y está encaminando los pasos para dirigirse hacia allá, no hacia las condiciones que nos va marcando el mercado, la política, el entorno, el mundo, la globalización, sino nos hacemos responsables del destino, y no dejamos de decir, bueno, es que mi destino ya está escrito de esa forma, ¿no? Lo construimos y vamos a alcanzar. Para mí es el emprendimiento. Claro. El término que usó Omar, y es cierto, es el miedo, ¿no? Por miedo no hacemos nada, nos inmovilizamos y prácticamente hacemos nuestra vida una rutina, vamos a trabajar, cumplimos y todos los días hacemos exactamente lo mismo. Por eso decía la definición de locura Albert Einstein, ¿no? Pensar tener resultados diferentes cuando siempre haces lo mismo. Algo hay que vencer, el miedo. Ahí nos quedamos porque nos vamos a ir a unos comerciales. Estamos con el licenciado Omar Gordillo, nuestro tema, las razones del fracaso en los negocios, y él es el director de consultoría de negocios, soluciones de alto impacto. Regresamos en un par de minutos. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar,
Hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Continuamos en Líderes en Acción con el licenciado Omar Gordillo, director de Consultoría de Negocios y Soluciones de Alto Impacto. Estamos hablando por qué las razones del fracaso de los negocios aquí en México, y prácticamente aplica para toda América Latina, para aquellos que nos estén viendo en otros países. Y aquí le preguntaría a Omar, ¿cuáles son las razones por las cuales los proyectos fracasan? Gilardo, hay muchas razones. Sin embargo, si nos vamos a los datos duros, la Secretaría de Economía tiene la estadística, que es obviamente pues muy alarmante, de que de cada 10 emprendimientos que se inician, 8 se quedan en el camino durante el primer año. ¿Eso por qué es? Lo comentábamos en el bloque anterior, porque normalmente ponemos el negocio por el corazón por delante, pero no delimitamos una estrategia, una estructura que nos permita soportar todo lo que queremos generar con ese negocio. Entonces, aquí en México la estadística es esa. Solo 2 de cada 10 emprendimientos pueden salir adelante. Los otros se quedan en el camino. Un punto importante es que nosotros no dedicamos el tiempo suficiente a una buena administración. Nadie pone un negocio porque le encante, le apasione la administración, sino los emprendedores ponen su negocio porque les gusta producir repostería, porque les gusta comercializar refacciones, porque les gusta comercializar ropa, porque son buenos en lo que hacen, pero descuidan la parte de los controles, de los reportes, de un sistema administrativo de información que les facilite la toma de decisiones. También fracasan porque muchas veces le queremos vender a todo el mundo. Creemos que podemos atender todos los tipos de mercado y no definimos un mercado meta. Entonces, al no definir un mercado meta, no tenemos una estrategia comercial. Y al no tener estrategia, aunado a la gran competencia más profesional que ya hay, pues entonces nuestro negocio se va a pique. Y entonces, primero rentamos el local porque nos gustó la ubicación, lo acondicionamos, destinamos ahí muchos ahorros de los que tenemos, pero no sabemos bien a qué tipo de cliente, no sabemos cuál es el menú de esa cafetería, no hicimos un estudio de mercado previamente para saber cómo nos vamos a diferenciar de la competencia y que el cliente nos busque por ese factor diferenciador. Entonces, lo mantenemos el negocio un mes, la nómina, 2 meses, 3 meses. Me ha tocado ver emprendedores que se agotan sus recursos y después tienen que vender su auto y todavía siguen esperando que el negocio les vaya a dar. Y dicen, es que tenemos que aguantar los meses que el negocio requiere para posicionarse. Sí, eso es correcto, pero la curva de aprendizaje es mucho mayor sin estrategia a que lo hagamos de manera estructurada, con un plan de negocios, con proyecciones financieras reales, que nos permitan evaluar el riesgo y cuánto tiempo y cuánto dinero vamos a destinar para que el negocio realmente empiece a ser sustentable. Primero llega a punto de equilibrio y a partir de ahí empieza el retorno de la inversión y no tenga que estar saliendo y saliendo y saliendo el dinero, porque de eso no se trata el negocio. No podemos financiar un negocio eternamente. Debemos plantearle tiempo, 6,
9, 12, 18 meses, pero que lo tengamos en un documento claro y preciso. Entonces, qué interesante y qué importante lo que está comentando Omar, porque a veces nosotros cuando empezamos, por el talento que tenemos, pues nos enfocamos a lo que sabemos hacer y agarramos un cliente y aplica el término de liderazgo, el de crecimiento explosivo. De pronto nos va bien 6 meses y ganamos mucho dinero. Y a veces nos los gastamos todo, a veces gastamos hasta más de lo que ganamos y olvidamos lo que él está comentando. Y cuando nos damos cuenta, pues que debe haber planeación, organización, dirección, control, tiene que haber planeación estratégica, tiene que haber un business plan, y es cuando decimos, oh, ¿qué he hecho? El monstruo está creciendo y te come. Pero entonces aquí es donde entras con las asesorías, consultorías para los negocios, porque también hemos hablado constantemente con muchos expertos la importancia de conocer a gente que está perfectamente relacionado, gente que está preparado, gente que sabe por dónde ir, dónde buscarle, cómo el gobierno te puede apoyar para que tu negocio crezca. Y ahí es donde entra Omar Gordillo. Platícanos qué haces. Con todo gusto, Gildardo. Pues mira, nosotros podemos ayudar desde aterrizar un sueño que tiene un emprendedor, volverlo un proyecto viable, ayudar a hacer todo el plan de negocios. Ya que tenemos el plan de negocio, acercarlo a fondos, tanto públicos como privados, que lo puedan financiar y que este proyecto pueda arrancar de manera adecuada, porque formamos parte del Sistema Nacional de Consultores de Secretaría de Economía. Entonces, apoyamos a los emprendedores, a empresas establecidas, les ayudamos a hacer un diagnóstico de qué tan sólidos se encuentran sus procesos en la actualidad, comparados contra las mejores prácticas de gestión. Entonces ellos van evaluando si están sólidos, si están endebles, si están muy bien, si están documentados, actualizados, etc. Y nosotros vamos llevando a la empresa de donde se encuentra a donde requiere estar para ser más competitiva. Les ayudamos con capacitación y también les implementamos herramientas de tecnología para controlar procesos comerciales, administrativos, de contabilidad, nóminas, etc. Para que en una misma plataforma en la nube puedan revisar cómo va la información de la empresa sin necesidad de estar ahí, porque el director pues tiene que estar generando más negocios, en reuniones con empresarios, vendiendo, abriendo mercado, y no necesitaría necesariamente estar en la computadora para saber cómo va. Lo puede revisar desde su teléfono celular, le damos esas facilidades. Y también cuando las empresas ya pasaron por estos procesos, los podemos ayudar a certificarse en cualquier tipo de ISO a nivel de calidad. Entonces podemos tomar proyectos desde su inicio hasta llevarlos a certificación de calidad, exportación, etc. Podemos ayudar a la empresa en cualquier proceso en el que se encuentre, en cualquier etapa, para ayudarla a crecer al siguiente nivel. Y bueno, también, no sé, te quería preguntar, porque pues, la marca, el posicionamiento, la credibilidad, los registros de derechos de autor, de patentes, todo eso también ayudas a los emprendedores. Sí, de hecho, cuando se arma el plan estratégico, ahí definimos primero la estrategia comercial, ver la viabilidad del proyecto a nivel comercial. Empezamos a evaluar costos, estrategia de precios, después toda la parte administrativa y operativa para ver cuánto personal, nómina, etc. Y entonces vamos conformando todo el rompecabezas que comprende un negocio de manera estructurada. Después viene la estrategia financiera y legal, para que entonces, ya después con todo lo que queremos hacer, le demos todo el sustento financiero, contable, ¿sí? Fiscal y legal, a nivel de contratos, a nivel de registros de marca, de protección de derechos, etc., para que entonces minimicemos los riesgos, porque cualquier negocio conlleva riesgos y nuestro trabajo es minimizarlo la mayor cantidad posible para que entonces el empresario de lo que invierte pueda saber en qué tiempo le va a llegar el retorno de su inversión, cuál es el margen, etc., pues con todo nuestro trabajo. Como comentamos, a veces tememos a lo desconocido, ¿no? A Sí. oír del gobierno, oír de la Secretaría de Economía, pensamos que nos va a crear un problema, pues, en mediano o a largo plazo, ¿no? Que
Hacienda va a tener los ojos encima de nosotros y la economía nos va a controlar y nos tememos a eso. Por eso a veces cuando nos ofrecen este tipo de asesoría, consultoría, de que te asignan un financiamiento, realmente tememos, nos da miedo y no lo hacemos. Pero sí, cuéntanos que no debemos de tener miedo y la gran ayuda que brinda el gobierno, porque precisamente México lo que requiere son emprendedores, ¿no? Así es. Les ayuda y creo que se va a riesgo perdido, como le llaman ustedes, no sé tantas cosas, términos que manejan los asesores de negocios. Platícanos, Omar. Sí, con gusto, Gil. Mira, muchas veces, precisamente por esta situación que comentas sobre el miedo de que no me vaya a ver Hacienda, ¿no? Prefiero hacer negocios en chiquito y sin que se noten tanto, para evitar que Hacienda o que la Secretaría de Economía, el gobierno, me identifique, me ubiquen y entonces me pongan el ojo. Lo que sucede ahí es que el negocio no crece como debería crecer. Entonces, por ejemplo, y es tan simple, la pauta nos la marcan nuestros clientes. Si yo le quiero vender producto a una empresa establecida, me va a pedir una factura. Y para poder venderle con factura requiero estar dado de alta ante la Secretaría de Hacienda. Entonces, yo mismo me limito. Si le digo, ¿sabes qué? Mi producto es excelente, pero no te puedo dar una factura. Ah, pues entonces por políticas de la empresa, entonces no nos pueden comprar. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Acercarse con un asesor que nos permita hacer planeación, ¿sí? Entonces, ayudarles a acercarlos a programas de apoyo que tiene la Secretaría de Economía, para que entonces, lo que comentabas, hay algunos apoyos que son de asignación directa, o como antes se les llamaba, a fondo perdido, sobre todo impulsando el emprendimiento. En el emprendimiento, cuando un asesor acreditado por Secretaría de Economía le ayuda al emprendedor a desarrollar un plan, entonces lo registra en la plataforma de la Secretaría de Economía, y de ahí podemos empezar a acceder a las distintas convocatorias de apoyos que están ahí disponibles en ciertas épocas en el año. Nosotros tenemos acceso a toda esa información y se la hacemos llegar a nuestros clientes. Vemos cuál es la convocatoria más conveniente, vemos las bases, armamos el proyecto con la información tal cual nos lo solicitan, y entonces ahí ya podemos acceder a ese tipo de recursos. Y entonces ahí viene un financiamiento a nivel del Estado, que normalmente puede ser a fondo perdido o también puede ser a una tasa blanda de interés. Y entonces eso le permite al negocio pasar sus primeros meses, cuando se va a empezar a posicionar, sin que el emprendedor destine el 100% de su bolsillo. Y entonces eso es muy atractivo. Pero sí requiere que un asesor le ayude a armar todo el proyecto, pues porque las bases y la terminología que se emplea, muchas veces el empresario no tiene el tiempo para hacerlo. Y entonces dice, es que es mucha burocracia, no puedo, y lo dejan en el tintero. Nosotros les ayudamos a armarlo para que entonces puedan acceder a este tipo de recursos. Claro, y deja el tiempo, no sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo hacer un business plan, y sí oímos del famoso FODA, pero cuando te dicen haz tu FODA, no sabemos hacerlo. Bueno, pues que te ayude la Secretaría de Economía y tienes que cumplir cosas, no sabemos ni cuál es el trámite, ni con quién hay que ir, y eso es lo complicado. Pero si no lo hacemos, tarde o temprano vas a pagar el precio. Porque precisamente cuando hablamos de ese crecimiento, de ese posicionamiento, que tu empresa ya está posicionada en el mercado, resulta que no registraste tu marca, no registraste tu patente, no registraste tu logotipo, y resulta que alguien se aprovecha y lo tiene registrado y hasta te demanda, nomás por poner un ejemplo. Como dicen, pide dinero cuando sabes que lo puedes pagar, no cuando lo necesites. Tú, aunque tengas un dinero, puedes recurrir a la Secretaría de Economía, un financiamiento, para que pues, tu dinero no lo arriesgues. ¿O no es así? Así es. También algo importante es que muchas veces se cree que el gobierno es el que te va a dar el 100% del capital que requieres, y no es así. Como bien lo dices, el gobierno te dice, a ver, el valor de viabilidad del proyecto es, no sé, 3 millones de pesos. Bueno, como gobierno, como Secretaría de Economía, vamos a financiar hasta el 70%, pero el 30% lo debe poner el empresario, porque él también debe participar en el riesgo del negocio. Claro. No el 100% lo debe absorber a nivel gobierno.
y las distintas convocatorias, algunas apoyan con el 50%, eso 50-50, algunas 60-40, otras 70-30, pero el empresario siempre debe tener algo, y muchas veces lo que dicen es, no, yo prefiero que nos puedan financiar el 100%, es algo muy complicado, a menos que sea capital privado, pero el interés es mucho más alto y piden garantías. Así es. Pues bien, mis amigos, ve qué interesante, sobre todo para aquellos nuevos emprendedores o aquellos que desean emprender próximamente, todo lo que existe, todo lo que hay, y un asesor, un consultor como Omar Gordillo les puede ayudar para que tengas un éxito, ahora sí, éxito asegurado. No pagues el precio de lo que muchos hemos pagado, y muchos lo hemos pagado porque hemos tenido esa, digamos, suerte, ese crecimiento explosivo, y resulta que cuando ya tenemos éxito nos damos cuenta que atrás de la empresa no hay nada, no hay procesos, no hay ninguna infraestructura, no hay un dinero seguro, nos comen las rentas, nos comen los sueldos, nos comen los impuestos, y resulta que empieza la carrera de ratas, nada más das vueltas y vuelves a caer al mismo punto. Por eso lo importante de esta entrevista con el licenciado Omar Gordillo, las razones del fracaso en los negocios. Regresamos en un par de minutos. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
amigos, continuamos en Líderes en Acción con el licenciado Omar Gordillo, director de Consultoría de Negocios y Soluciones de Alto Impacto. Y nos está dando todas las recomendaciones, nos está dando ideas de lo que tú tienes que hacer como emprendedor. A veces ya eres una pyme y pyme consolidada y listo para ser una mediana o incluso gran empresa, pero te das cuenta que también te has saltado pasos que garanticen el éxito, que garanticen la estabilidad, que mejoren pues, obviamente tu crecimiento, tu expansión y obviamente hasta que tengas sucursales o por qué no decirlo, que vendas franquicias. Pero platícanos porque nos queda poco tiempo, Omar, ¿cuáles son los tips fundamentales que debe considerar una persona antes de iniciar un negocio? Con todo gusto, Gil. Lo primero que recomendamos es desarrollar un plan de negocio, que primero se cree de su sueño un concepto, un modelo de negocio. Ahí tenemos distintas metodologías para poder hacerlo. Ya creando el concepto de negocio, definir el plan estratégico, todo el business plan, para que entonces podamos minimizar los riesgos. Algo muy importante es, y voy a contar una historia breve, atendimos un cliente que es una clínica en el norte de la ciudad, donde el empresario nos contrató porque no tenía tiempo para ir a ver a su familia. Se la pasaba en la clínica de las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Y entonces el doctor recibía proveedores, daba consulta, entraba a cirugía, cuestiones administrativas, etc. Y entonces una vez la doctora, su esposa, nos decía, oigan, muchachos, ayúdenme porque el matrimonio está a punto de acabarse. Lo que hicimos fue plantearle un organigrama donde dejara responsables por área y que cada responsable tomara acción de su área y él tuviera una junta ejecutiva de 30 minutos a la semana para que entonces nada más vieran qué resultados tenía cada área y qué cosas tenía que hacer después. Y eso le permitió al doctor liberarse mucho tiempo para pasarlo de calidad con su familia. Cuando entregamos el informe final del cierre del proyecto, la doctora nos dijo, muchas gracias muchachos, porque además de dar capacitación y consultoría, también pareciera que se ayudan a salvar matrimonios, porque eso fue lo que hicieron aquí en este proyecto. Entonces, lo que quiero decir con esto es, lo primero es tener un plan de negocio, que las personas les permitan desarrollar esa idea para potenciarla con estrategias y con mejores prácticas de lo que nosotros tenemos de experiencia de ver en todo el mercado. Otro punto es que evalúen a qué personas van a contratar y que no las contraten antes de tiempo, sino cuando el negocio lo requiera, ahí entonces requiere contratar a alguien adecuado. No necesariamente el que voy a contratar a alguien porque me sale más barato o le voy a dar trabajo a un primo que se quedó sin trabajo. Normalmente eso no es lo que la empresa suele requerir, sino requiere a alguien que sea funcional para el puesto. Otro punto, que el empresario se fije un sueldo, que diga, ok, en esta primera etapa del negocio voy a fijarme un sueldo de tanto. Y también es válido que diga, ok, voy a fijármelo por objetivos, voy a cobrar de manera fija 10,000 pesos, pero si logro este nivel de ventas voy a cobrar 5,000 pesos más, y si lo voy alcanzando lo haga, pero todo lo demás que lo deje en la empresa para que pueda servirle de flujo de efectivo. Ese es otro punto muy importante. También el que aprenda a calcular sus costos. Normalmente solamente consideramos los costos de materia prima y creemos que eso es lo único que está, pero donde se van las fugas es en los intangibles, los costos de servicios, de gasolina, de gas, de electricidad. Todos esos costos deben formar parte del precio para que entonces el negocio pueda tener ese rendimiento que se espera. Si dejamos fuera esos costos, estamos subsidiando al cliente y nos vamos a tardar más tiempo en recuperar nuestra inversión. Ese también es un punto. Otro punto clave, define a qué mercado le vendes y a qué mercado no le vendes. Y define una estrategia clara para atender ese mercado. Si bien pueden venir personas de otro mercado, de otras edades, de otras generaciones, a comprarnos, son bienvenidas, pero la línea, la estrategia, las promociones están enfocadas en ese nicho de mercado que ya definimos que vamos a atender. También el hecho de contar con una herramienta de tecnología de información que les permita administrar todo, generar reportes. Siempre las personas buscamos
tener la información más a la mano. Si lo podemos ver, ahorita nuestros celulares, todos son aplicaciones, todo es gráfico, todo es video. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos permite mantenernos conectados en tiempo real con todo lo que está ocurriendo. Pues necesitamos llevar todo eso de redes sociales, de entretenimiento, pero llevarlo hacia nuestra empresa y que nosotros con tan solo un clic podamos ver cuántas fueron las ventas del día, a qué proveedores se les debe, cómo está el tema de la cobranza, etcétera, para que entonces eso nos permita tomar mejores decisiones. Esas son recomendaciones clave que requerimos tener en este momento para que la empresa no forme parte de esa estadística de que 8 de cada 10 proyectos son los que se quedan en el camino. Justamente es por no considerar temas administrativos, el sueldo, no tener bien identificado al mercado y sobre todo poner en marcha un sueño y no un proyecto. Me parece que ese es el riesgo más alto. El principal reto que tiene un emprendedor en la actualidad es que le ayudemos a convertir su sueño en un proyecto viable y eso lo podemos hacer con todo gusto. Es justamente el trabajo al que nosotros nos dedicamos. Así es. Al inicio, cuando presenté a Omar, hablaba de toda su experiencia. Tengo el gusto ya de conocer a Omar de algunos años y es una persona verdaderamente siempre dispuesta, comprometida, asume roles y cargos, y hablo de Toastmaster de BNI, es maestro de ceremonias, es orador, apoya, forma el grupo, círculos. Realmente es sorprendente. Yo le digo que es un estuche de monerías. Y cuando ya se enfoca en dar ese tipo de asesoría, consultoría, se apasiona tanto en ello que, como dicen, el gran secreto es que lo hagas parte de ti, que tu proyecto lo hagas parte de ti. Y eso es lo que hace Omar, y por eso su empresa, que es de consultoría de negocios y soluciones de alto impacto, tiene el éxito que merece. Y si tú buscas a una persona que te pueda ayudar para que tu empresa tenga éxito, ahí encuentras los datos para que puedas llamarle a Omar Gordillo. Ahí está su teléfono de oficina, su celular, su mail, y no sé qué, como para hacer una radiografía del negocio, o cómo empiezan, Omar. Sí, nosotros vamos a realizar una visita a la empresa para hacer un prediagnóstico. En ese prediagnóstico nos entrevistamos con el empresario y también con el personal que lleva más tiempo en la empresa o con los encargados. Entonces ellos nos hablan de cuáles son las principales problemáticas que se les están presentando actualmente. Nosotros, con una metodología japonesa llamada JICA, avalada por la Secretaría de Economía, vamos evaluando las distintas áreas: administración y dirección, recursos humanos, operaciones, comercialización y finanzas. Y ahí entonces, por medio de ese pentágono, vemos la radiografía de cómo se encuentra la empresa en el momento y todas las áreas de oportunidad que tiene. A partir de ahí trazamos un plan estratégico a nivel de consultoría y de capacitación para impulsar a la empresa en ese desarrollo, ir cambiando el clima laboral, desarrollando procesos manuales, implementando el sistema ERP, capacitando a las personas por medio de sensibilización, etcétera, para que entonces el empresario, por medio de esa inversión, pueda retornarla con creces, porque nosotros sembramos una semilla, pero la empresa es la que la va abonando día con día, y los resultados se ven en un lapso muy corto de tiempo. Gracias. Mis queridos amigos empresarios, emprendedores, no teman, porque yo, que también me dedico a dar conferencias, que soy asesor, consultor de negocios, el gran temor es que cuando nos entrevistamos hasta mentimos, es que aquí lo tenemos todo. Y le digo, muéstrame tu business plan. A veces no saben ni lo que significa ni lo que es, pero dicen que lo tienen todo. Entonces no temamos, busquemos un asesor, un consultor de negocios que nos pueda ayudar precisamente a esa parte que nosotros desconocemos o que no nos gusta hacer o no queremos hacer, para que nosotros nos enfoquemos verdaderamente en lo que nos apasiona, en lo que nos gusta hacer. Vamos a terminar, Omar. ¿Algún mensaje que quieras darle a nuestros amigos emprendedores, empresarios? Sí, con todo gusto, Gil. Considero que
lo comentaba al principio del programa, el emprender es una actividad que forma parte de nuestra actualidad. Podemos emprender desde casa, desde la escuela, desde nuestro trabajo. Lo importante es tener una alternativa que nos pueda ayudar a generar otros ingresos que le ayuden a nuestras familias a tener una mejor calidad de vida. Porque de lo contrario, si solamente dependemos de una o dos fuentes de ingresos, entonces todo eso se ve limitado porque nos estamos privando de muchas otras cosas. Yo lo que recomiendo es que aun cuando estemos en nuestro trabajo, siempre habrá tiempo para que al finalizarlo o los fines de semana podamos poner otro proyecto que empiece a generar esa gotita de agua que está cayendo y que nos va a permitir, si lo podemos ver incluso como un ahorro, que nos permita irnos de vacaciones una vez más al año de las que ya lo hacemos, algo adicional, y eso nuestra familia nos lo va a agradecer. Pero lo principal, y fue con lo que comencé también mi participación, es que nos movamos de nuestra zona de confort, que dejemos a un lado esos miedos y que los enfrentemos para que realmente entonces podamos convertir en realidad nuestro sueño y compartirlo con la sociedad para contribuir y tener ahí también un impacto que nos permita dejar ese sello que están haciendo desde nuestro interior. Te agradezco mucho por esta oportunidad. No, muy bien. Pues ahí tienen al licenciado Omar Gordillo, que es un asesor consultor que garantizado te va a ayudar a que tu negocio crezca. Siempre que tenemos el sueño, queremos ver lo que se cumpla, que se haga realidad. Y la forma de hacerlo es rodearse de gente especialista, gente con experiencia, con vastos conocimientos, con buenos contactos, buenas relaciones que te van a hacer y ayudar a que tu negocio crezca. Lo único que tenemos que hacer es romper ese miedo, acercarnos con ellos y no pasa nada. Porque lo que llegaran a cobrar el negocio te lo va a dar y se pagará solito. Así funciona esto. Siempre lo hemos dicho, los negocios no son de buena suerte, son de causa-efecto. Y una de las principales causas es de que no confiamos en los consultores, no los buscamos, porque a veces cuando te entregan algo dices, ay, si eso yo ya lo sabía, ¿y por qué no lo hiciste? Entonces estos señores lo que hacen verdaderamente es que lo plasman en un documento, te ayudan prácticamente, te llevan de la mano, en otras palabras, te abren los ojos, porque a veces nos cegamos y pensamos que estamos bien y que ganamos bien. Y cuando decimos ganamos bien, es comparado con quién, porque pasan los años y te quedas chiquito, no has crecido. ¿Por qué? Porque no has desarrollado un business plan. Don Omar Gordillo es el director de consultoría de negocios y soluciones de alto impacto, consultor empresarial PYME, agente capacitador de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, presidente de uno de los capítulos de BNI, de Business Network International, y Toastmaster, certificado como líder y como comunicador. Ese es Omar Gordillo, y ahí están los datos, si lo quieren llamar, no lo dude. Nos vemos la próxima semana en Líderes en Acción. Les saluda Gildardo Avendaño. Sus temas son diversos y muy valiosos debido a su rico contenido y la forma como lo proyecta. Ha escrito artículos en diversos periódicos y revistas de ejecutivos. Actualmente entrena a ejecutivos, vendedores y empleados.